último panel, pero no. Quedan dos más. Así que aquí les presento el panel Fireside de Learning Heroes y sus panelistas son Arnau Ramió, es cofundador y director académico de Learning Heroes, es uno de los principales expertos y educadores españoles en inteligencia artificial, blockchain, criptomonedas y tecnologías exponenciales. Y Carlos Molinillo, Learning Heroes, de Learning Heroes. Carlos Molinillo es Product Leader de Crypto y director del programa de Crypto Heroes de Learning Heroes. Es especialista en DeFi, criptomonedas, conocido por ofrecer análisis de mercado claros y prácticos, así como formación profesional. Aquí los dejo. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Parece que creo que seremos la última charla, entonces ya veo que cada vez vamos siendo menos, pero lo que os puedo asegurar es que lo que estéis aquí aprenderéis un montón, os lo pasaréis bastante bien, haremos un montón de práctica, veréis cómo mezclamos la IA con cripto, así que por mi parte yo creo que es un placer estar aquí porque el ecosistema cripto lleva un poco jodido los últimos meses, es poco común encontrar tanta gente en un evento de cripto, centrado más en Bitcoin en este caso, entonces aunque seamos pocos, haremos que sea divertido. Entonces, empezaré con una historia, porque yo soy de una ciudad, que algunos conoceréis, que es esta de aquí. Soy de Girona. Entonces, este fin de semana, pondré por aquí mejor, estaba en Girona, ¿no? Entonces, como venía para Madrid, pues hemos estado en Girona y hoy hemos cogido el AVE para venir. Y yo no me acordaba, pero en Girona hay una tradición que es el Temps de Flors. No sé si lo conocéis, pero es un momento en el año donde llenan de flores toda la ciudad, ¿de acuerdo? Entonces, aprovechando que estaba por ahí, pues di un paseo. Y en el paseo me encontré, bueno, no me encontré, sabía que lo encontraría, pero pude volver a retomar un lugar muy especial, que es este de aquí, concretamente esa mesa, porque hace 10 años, en esa mesa, una persona llamada Juan, de León, me explicó Bitcoin por primera vez. Es de los momentos más importantes de mi vida. Ahí cambió todo. Yo estaba estudiando, tenía unos 18, 19 años, y conocer Bitcoin fue como como una crisis, porque yo estaba estudiando economía y lo que me enseñaban era muy contrario a lo que aprendía con Bitcoin y a lo que me enseñaba Antonopoulos y a lo que leí en el patrón Bitcoin. Entonces no tuve otra elección que dejar todo lo que hacía y meterme en el ecosistema cripto. Tuve la suerte de trabajar en Madrid con Tutelus, donde estuvimos haciendo toda la parte de consultoría, tokenización, estuvimos en los inicios de Rental. Rental es probablemente el proyecto de tokenización, seguramente en español, más importante del mundo, que tokenizan activos inmobiliarios. Tuvimos la oportunidad de lanzar NFTs, de trabajar en una startup que fue Unlock, que es un protocolo DeFi que estaba en el auge del NFT lending. Entonces, cogíamos NFTs, los valorábamos con un modelo de Machine Learning y le dábamos un préstamo. Entonces, ese momento fue muy especial porque fue recordar algo que cambió, marcó un antes y un después. Y recuerdo en el 2021, después de toda la etapa de consultoría, montamos una empresa de formación, de la cual es un súper honor, porque desde que empezamos ayudando a las personas a entender de qué va todo esto, habrán pasado 25.000 personas por nuestros programas, centrados en cripto. Enseñamos también de IA y otras tecnologías, pero concretamente en cripto. Y recuerdo en el 2021, donde me di cuenta que yo creía que sabía mucho o que podía interpretar muy bien de qué iba la tecnología y me di cuenta que no sabía tanto. Entonces llegó a mis manos un documento de ARK Invest, igual que un reporte de Cross Border y de GMI, que son fondos muy centrados en la liquidez, y me empezaron a hablar de cosas que yo no tenía en cuenta a la hora de entender cripto o de entender qué era Bitcoin, que era población, que era toda la parte de liquidez, toda la parte del M2, ¿no? Que ahora ha perdido un poco de fuerza, pero al menos en el 2020-2021 era como algo que nadie hablaba de ello. Y acabé dándome cuenta que en realidad sabía poco y que la forma en que entendía cripto no representaba la realidad del todo. Era como una parte de la historia. Así que mi objetivo de hoy, junto con Carlos, es explicaros la historia completa. Es explicaros lo que nosotros llamamos pues, la era exponencial y que es la tesis con la cual entendemos y colocamos las criptomonedas, pero también todo lo que hacemos. También la IA, también la robótica, también la biotecnología y también todo lo que está pasando en el mundo, que creo que es muy importante. Entonces, todo empieza con un problema. Y el problema es el siguiente, y es que el ritmo medio de crecimiento de los países cae. En los últimos 80, 50 años, la tendencia es
claramente negativa. Entonces hemos pasado de unos crecimientos del 5% a bajando al 3, al 2, y cada vez tenemos una economía general en todos los países, sobre todo países occidentales, donde el ritmo de crecimiento cada vez es peor. Y claro, intentamos entender, vale, ¿y por qué pasa esto? Si intentamos prever qué es lo que hará que España el año que viene crezca o que la India crezca, pues son 3 factores principalmente, que es la población, la productividad y la deuda. En función de cómo se comporten estos 3 parámetros, pues tendrá un impacto muy directo. Obviamente hay más cosas, pero estos 3 tienen el peso más contundente. Y si miramos, por ejemplo, la población, esto es las personas disponibles con edad de trabajar, de trabajadores, ¿no?, de 15 a 64 años, en Estados Unidos. Es una línea recta hacia arriba. Si miramos la natalidad, da igual qué país mires, la natalidad está cayendo en picado. Y si recordamos desde Elon, pero como muchos economistas, demographics is destiny, ¿no? Nuestro destino está marcado por la demografía. Sabiendo esto, pues claro, tenemos menos gente trabajando, menos niveles de natalidad, las personas vivimos más años y en consecuencia pues mantener un sistema de pensiones cada vez más exigente, la productividad no la ha compensado, entonces lo hemos compensado con deuda. Si miramos los niveles de deuda desde los años 50 o sobre todo 80, que es cuando empieza a haber el problema de población en los países occidentales, es como una línea recta hacia arriba. Pero la deuda no es toda igual. Entonces, si nos fijamos punto por punto, por ejemplo, la deuda más individual, cogiendo como referencia la hipoteca, que es la deuda más relevante o importante en términos de individuo a lo largo de nuestra vida, cayó en picado desde el 2008. Entonces, la deuda individual no aumenta, de hecho cae. Si miramos la deuda empresarial, bastante similar. Lo único que aumenta y que está como compensando la caída de la deuda, tanto privada como individual, es la deuda pública, porque bueno, pueden no pagarla, ¿no? Entonces, hemos encontrado la solución al problema. No crecemos porque no hay población, no hay productividad, entonces lo compensamos con deuda. Esto tiene otras consecuencias. Las consecuencias directas es que el M2, o la cantidad de dinero en el mundo, no para de aumentar. La consecuencia de que cada día haya más dinero, pues que el valor de nuestro dinero, si medimos una canasta de monedas fiat y la comparamos contra el M2, vemos que el poder adquisitivo de cualquier persona del mundo, y este discurso es muy bonito, porque da igual de dónde vengáis, da igual si estáis en Chile, si estáis en la India, da igual, todos vivimos lo mismo. El dólar se devalúa, en consecuencia todas las demás, y todo el mundo es más pobre. Da igual de dónde seas, porque el poder adquisitivo va cayendo. Claro, la conclusión directa es, vale, vamos a invertir, ¿no? Y tenemos el oro, tenemos el S&P500, tenemos los índices inmobiliarios, y a priori todo es increíble. Todo es como, es que da igual lo que hayas hecho desde el 2008, si has comprado y no has tocado, has ganado dinero. A no ser que te hayas metido en cosas más complejas. Pero con los índices en general, todo el mundo ha ganado dinero. Pero claro, la pregunta es, vale, entonces, ¿el oro vale más? ¿O la bolsa vale más? ¿O el dinero vale menos? Porque claro, siempre comparamos el S&P500 contra el dólar. O comparamos el oro contra el dólar. Pero si lo comparamos con algo que nos mira un poco mejor la realidad, como es la liquidez, o el M2, nos damos cuenta que la historia no es tan bonita. Ni el oro es tan rentable, ni la bolsa es tan rentable, ni los índices inmobiliarios son tan rentables. De hecho, hay pocas cosas rentables. Si comparamos la zona euro y la medimos en dólares, no en euros, no ha crecido desde el 2008. Si cogemos España, es aún peor. Si cogemos Shanghái o China, contra el dólar tampoco ha crecido. Si cogemos el MSCI, que sería como el índice global, pues seguramente el ritmo de crecimiento es positivo porque tienes la India con una demografía increíble que compensa un poco la realidad del resto de países. Pero en general, todo el mundo está jodido y lo compensan como pueden, porque las fuerzas de crecimiento más importantes pues ya no están. Donde sí ha habido crecimiento y donde sí ha habido una oportunidad para forrarse, ¿no?, para crear patrimonio de verdad, es en tecnología. Concretamente en el Nasdaq y especialmente en cripto, cogiendo Bitcoin como referencia. Si comparamos ambos, ¿no?, comparo el Nasdaq con Bitcoin, no es del todo justa la comparación, porque la cogemos desde 2012, pero Bitcoin es un 99,93% más rentable que el Nasdaq, cogiendo como referencia desde el 2012. Si miramos las métricas, están algo desactualizadas por la volatilidad que hemos tenido recientemente, pero hablamos de Bitcoin con una media de un 140% anual, con un 21 millones por cien, Ethereum con un 350.000, Solana un 11.000. Después ya llegamos al Nasdaq, que sigue siendo muchísimo, que es un 18% anual, que es muchísimo, pero está a años luz de cripto.
Entonces, tenemos un problema, y es que los factores de crecimiento ya no están. Los hemos compensado con deuda, la gente es más pobre, aunque visualmente no lo parezca, y tenemos dos activos que nos protegen e incluso nos generan riqueza, las criptomonedas y la tecnología. Pero aún así, el problema sigue estando. Entonces, aunque tengamos una opción para proteger nuestros ahorros con paciencia, por ejemplo con Bitcoin, o con más estabilidad, por ejemplo con la bolsa, la realidad sigue siendo que no podemos salir de esta situación. Seguimos estando en un sistema que tiene que imprimir para pagar las deudas del pasado y donde la población cada vez es peor, donde las soluciones para compensarlo con migración tampoco es una solución a largo plazo. Entonces, la única solución real no la tenemos. Y por ello os traigo pues, un análisis de la humanidad, porque para entender cómo vamos a salir de esta, tenemos que empezar desde el principio. Y será breve, pero si pensamos en el ser humano, ¿no? La historia del ser humano se puede entender de muchas formas. El Homo sapiens se puede entender pues, a través del dinero. Por ejemplo, el patrón Bitcoin es un análisis del ser humano a través del dinero, de cómo un dinero sólido crea sociedades fuertes y un dinero débil todo lo contrario. Podemos entender al ser humano pues, a través de la política, o la demografía, o la economía. Pero también podemos entender al ser humano como un ser tecnológico, analizando las tecnologías que han pasado por nuestras vidas desde el fuego o la rueda a la inteligencia artificial. Y es que la conclusión es que sí, somos el Homo sapiens, pero nos podríamos llamar también Homo technologicus, o un ser tecnológico que crea tecnología y la tecnología nos crea a nosotros. Cada vez que tenemos un gran cambio tecnológico, redefinimos qué es el ser humano y cambia la forma en que vivimos, en que funciona la sociedad. Entonces, en estas revoluciones tecnológicas no entran todas. No es lo mismo pues, la impresora que la imprenta. Hay niveles, ¿no?, de impacto. Entonces, las tecnologías de alto impacto son las que llamamos tecnologías fundacionales. ¿Qué es una tecnología fundacional? Es una tecnología que cambia la estructura social, que cambia la forma en que vivimos, que cambia la vida de un individuo, también de la empresa, y que suelen venir como olas, como tsunamis, encadenadas una detrás de otra. Entonces, con esto volvemos a la misma conclusión. Y es que el ser humano es un ser tecnológico que crea tecnologías y la tecnología los crea a ellos a la vez, nos crea a nosotros. Y estas tecnologías o estas revoluciones o tecnologías fundacionales tienen dos características. Aquellas que de verdad cambiarán nuestras vidas, en primer lugar, proliferan, tienen la proliferación. ¿Qué es? Es lo que intentan pues ahora muchos investigadores científicos de evitar la proliferación de la IA por el impacto negativo que pueda tener, pero no lo van a poder hacer. No sé si es bueno o malo, pero no podrán. ¿Por qué? Porque la proliferación sucede matemáticamente ¿cuándo? Cuando hay dos fuerzas. Primero, la demanda es altísima y el coste de utilizar una tecnología tiende a caer. En cripto ha pasado lo mismo. En IA es aún más exagerado. Esto suele provocar pues, que hayan nuevas tecnologías, por ejemplo, Uber. Uber es el resultado de la revolución fundacional de Internet, pero no apareció en ese mismo momento. Apareció gracias a la proliferación. Y tenemos competidores y réplicas que ayudan a bajar los costes y aumentan la velocidad de adopción. Esta sería una. Las tecnologías fundacionales proliferan muy rápido. Y segundo, se retroalimentan. Cada ola tecnológica es más grande que la anterior. Y cada ola tecnológica se apalanca en la anterior para tener mayor impacto. Y es como un tsunami que va creciendo en el tiempo. Y con cada nueva tecnología, más impacto tendrá. Porque ya tiene una base mucho más sólida. Por ejemplo, la adopción de las criptomonedas es más rápida que la adopción de Internet, pero porque tiene Internet como base ya consolidada. Si lo vemos así, podemos preguntarnos, vale, ¿cómo será el futuro? ¿Cuál es la próxima gran revolución o tecnología fundacional que cambiará nuestras vidas? Y podemos hacer un vistazo al pasado, de qué ha pasado hasta ahora. Y cogemos como referencia la informática. Esto es Moore's Law. Este gráfico, si no lo conocéis, es el gráfico de la exponencialidad. Es lo que nos dice que cada 2 años el número de transistores en un ordenador se multiplica y es lo que ha hecho que pasemos de ordenadores de los años 50 a un MacBook a día de hoy. Y la evolución ha sido increíble, desde Alan Turing, ¿no?, el creador de la criptografía, también del primer ordenador, con Bell Labs, que creó los transistores, después ya empezamos con los chips, ¿no?, de silicio, con Robert Noyce, y para que os hagáis una idea de lo exponencial que es esto. En los años 50, un transistor costaba $150. Hoy cuesta menos, o lo podemos dividir por 1 billón.
Tenemos trillones o billones de transistores en un ordenador. Entonces, la caída del precio de esa tecnología ha sido la gran revolución de los últimos años. ¿Cuál ha sido el impacto? Pues, por ejemplo, hemos pasado de esto a esto. La diferencia, un iPhone es 89 millones de veces más potente que los primeros ordenadores y es 27.000 veces más pequeño o más eficiente. Y no ha pasado tantos años. Pues esto volverá a pasar, porque esto tiene que ser más pequeño seguro que lo que viene después, porque se retroalimentan. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que somos un ser tecnológico, que creamos tecnología y ella nos crea a nosotros, que las transformaciones tecnológicas son olas que se retroalimentan y cada vez son más grandes, más constantes. Y ahora la historia se repite. ¿En qué sentido se repite? Vamos a ver datos. Por ejemplo, tuvimos este tuit que Sam Altman decía que ahora entrábamos en una nueva Moore's Law, pero de inteligencia, donde la inteligencia del universo se multiplica por 2 cada X meses. Y lo podemos ver. Estos son los parámetros de los modelos de IA. Y aquí no está Mitos, o no está GPT 5.5, que sería como otro gran salto de 10 trillones de parámetros. Seguramente la línea se va muy por arriba. Estos serían los ritmos de inteligencia, midiendo muchas cosas a la vez, de los modelos, de lo que teníamos en el 2023 a lo que tenemos a día de hoy. El ritmo es muy acelerado. Consecuencia, si miramos la inversión en CAPEX, ¿no? ¿Cuánto van a invertir en data centers? Pues más de 1 trillón en total y muchísimo más, ¿no? En los próximos años. ¿Cuánto generarán las empresas de IA? Se especula que 650.000 millones de revenue. Si esto es así, quizá Anthropic será la empresa más grande del mundo. No lo sabemos, pero lo que está claro es que las tendencias son agresivas e impactan. Entonces, estamos en una era de inteligencia infinita y de exponencialidad. Pero no es solamente la IA, pasa en todos lados. Por ejemplo, los coches autónomos pronto serán una realidad por todas partes y son 10 veces más seguros que el ser humano. Tenemos el coste de secuenciar el ADN para tener medicina personalizada. Es de las exponencialidades más claras, pero al revés. 1 billón de veces más barato. Los agentes, que pueden programar 90% de una aplicación, solos, de forma autónoma. Tenemos la robótica. La última vez que tuvimos un impacto de robótica al consumidor final fue con la lavadora o con la cadena de producción industrial. Y los costes o el tiempo que dejamos de dedicar a tareas del hogar o al coste de producción cayó por alrededor del 90%. Esto volverá a pasar. Quizá más exagerado. Tenemos toda la parte cripto, ¿no? Número de usuarios, 1 por 184 en 10 años, 1 por 800 en activos tokenizados y 1 por 155 en monedas estables. Esto no es algo que va lento, esto es exponencial. Y el más bonito de todos, el precio de Bitcoin, con un 136 millones % desde su lanzamiento, o desde que cotiza, ¿no? Entonces, esto es la conclusión, el resumen, de que estamos en la era exponencial. Esto es la era exponencial. Es un momento en la historia donde viviremos la mayor transformación en todos los niveles que hayamos vivido jamás. Quizá para mal incluso, porque el cambio va a ser muy rápido y muy acelerado. Porque lo malo de la tecnología no es que sea como disruptiva, que lo será, pero sobre todo es la velocidad con la cual entra. Y si rascamos en la definición, esto nunca ha pasado en la historia. En el 1900 tuvimos 3 tecnologías. El motor de combustión, el teléfono móvil y la bombilla, la electricidad. Ese fue el cambio más grande que hemos visto. El PIB se multiplicó por 5 en ese momento, a nivel global. Ahora tenemos 5. Es la primera vez que superamos, tuvimos 3 una vez, ahora 5. Y por primera vez también convergen, es decir, se mezclan. Tú puedes mezclar la IA con robótica. Si mezclas la IA con robótica, con energías avanzadas, tienes un robot humanoide o tienes un Tesla autónomo. Si mezclas las blockchains con la IA, pues tienes nuevas blockchains como quizá BitTensor, o tienes agentes transaccionando en tiempo real. Entonces, la convergencia es lo que realmente lo hace que sea interesante. Si os fijáis, aquí podéis medir el impacto de cada tecnología con otra tecnología. Entonces, se fusionan y se alimentan y se aceleran entre ellas. Si miramos predicciones del crecimiento que podría provocar esto, según ARK Invest, estaríamos hablando de que las tecnologías disruptivas tendrían un valor de 200 trillones. Aunque se equivoquen en el 50%, sigue siendo una locura. Es lo que la bolsa ha generado en 100 y pico años. Y lo veríamos en los próximos 10, en los próximos 7. Esto es el porcentaje de inversión del PIB en tecnología, para que tengamos una referencia. Con el ferrocarril se invirtió más o menos el 6%. En la época del 1900 también, entre carreteras, telecomunicaciones y todo lo que implicaba esas 3 tecnologías, el 6%. Ahora estaríamos rondando más del 12%.
10% del PIB dedicado a data centers, robótica, blockchain, lo que tenga que... todas estas tecnologías. Entonces, si esto existe, y esto está pasando y todo va a ser tan increíble y tan rentable, ¿por qué cripto está donde está? ¿Por qué no hemos tenido un ciclo tan bonito como los que solíamos tener? ¿O por qué Bitcoin ha sido el único activo rentable? Excepto Solana, porque partía de muy abajo, pero Ethereum prácticamente no ha hecho nada. Estamos en un momento donde la IA tiene toda la atención, pero cripto está como dejado de lado. Obviamente hay muchos argumentos, y nadie tiene una bola de cristal, pero al menos podemos identificar algunos de ellos. Y lo primero que diríamos es que tampoco es tan importante y que en la tesis de la era exponencial todo es lo mismo. No importa. Cuanto más crezca la IA, más crecerá la robótica. Cuanto más crezca la robótica, más crecerán las blockchains. Y nadie lo va a poder evitar. Solo hay que tener paciencia. Porque son 5 tecnologías de uso fundacional que proliferan y se retroalimentan, que cada día son más relevantes e importantes y que nadie podrá evitar que sean parte del día a día. Y todo se va a tokenizar, el dinero va a cambiar y es cuestión de tiempo. Pero si lo queremos rascar un poco más, esto es la métrica que es el ISM. El ISM es el índice manufacturero americano. Es una muy buena métrica, primero porque la correlación con Bitcoin es enorme y segundo porque nos dice cuándo una economía se acelera o se desacelera. Entonces lo que hemos visto desde el 2022 ha sido solamente Bitcoin se ha recuperado, más o menos, han habido otros activos, pero principalmente Bitcoin. Y lo que ha pasado es pura adopción y efecto red. Bitcoin es una red, igual que Internet, y cada día la utilizan más personas. Entonces, si la adopción crece, inevitablemente el precio lo persigue. Pero durante esos años de crecimiento de Bitcoin, fijaos que el ISM era negativo. Entonces, no había una fuerza de mercado positiva. Hemos estado en recesión los últimos 3 años. Y lo podemos comprobar, por ejemplo, si miramos métricas como inversión en single homes, pues no ha subido en los últimos 3 años. Si miramos el índice del consumidor, es como la bolsa sube, pero la realidad de las personas no es que ha habido bonanza, no es que ha habido crecimiento. Entonces, durante estos últimos años, lo que ha pasado realmente es que hemos tenido el mercado en contra, o el crecimiento o la aceleración económica en contra. Probablemente porque en el 2022 se subieron los tipos de interés con tanta velocidad que algún impacto tendría que tener. Y esto cambió de una forma cómo funciona, cómo se estructura el ciclo. ¿Qué estamos viendo ahora? Pues que el ISM se está recuperando. Entonces, después de 3 años, aunque tuvo algunos, nos engañó un par de veces, parecía que el 2025 tendría que ser un buen momento, no lo fue, esperemos que no retroceda, pero si ahora realmente vemos un ISM positivo, el ISM gira en torno a los niveles de 46 hasta 62. Por encima de 50 estamos en etapa de aceleración, por debajo de 50 estamos en recesión. Ahora estamos por encima de 50 y creciendo con bastante velocidad. Entonces, si esto se mantiene, ¿qué podríamos estar viendo? Podríamos estar viendo, bueno, datos que lo defienden. Podríamos dar datos y datos y datos, pero para poner 2. Pues estamos a máximos históricos de la liquidez global y además tenemos que la infraestructura de IA por primera vez es un forward indicator, entonces va como adelantado al futuro al ISM. Normalmente no era así. ¿Por qué? Normalmente primero crecías y después comprabas chips. Pero porque antes los chips no consumían, no eran fábricas, eran como bases de datos, ¿no? Si Netflix tenía más clientes, compraba más espacio, más servidores. Ahora no. Ahora primero compras chips y después aportas valor. Entonces, este como cambio de software tradicional a software moderno, donde ahora tenemos fábricas y los chips crean valor y venden y aportan servicio, pues ha hecho que sea a la inversa. Entonces, cuando se venden chips, están adelantando una aceleración en la economía. Entonces, vemos la correlación del ISM con las exportaciones en Taiwán y máximos históricos en la liquidez global. Entonces, ¿qué podría estar pasando? Y esto es simplemente una probabilidad. Entonces, la realidad es que en el pasado también me he equivocado, ¿no? Pensaba que tanto en el 24 como en el 25, con los engaños del ISM, que sería un buen momento para las altcoins, ¿no? Las altcoins son las que realmente viven un boom con una recuperación del ISM. Y no pasó. Bueno, si ahora fuera ese momento en el que realmente tenemos esa recuperación, pues podríamos estar hablando de por primera vez del superciclo. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, cuando hemos visto bear markets extendidos, la media ha sido de más del 77% de caída. Esto no ha pasado ahora. Estamos en alrededor del 50%. Todas las caídas midterm, entonces, en mitad de ciclo, por ejemplo, cuando China anunció que prohibirían la minería en el 21, cuando tuvimos el COVID o la pandemia
en el 2020 fueron caídas que no marcaron el inicio de un mercado bajista. Si esto fuera así, estaríamos hablando de, bueno, de un superciclo que podría tocar esos 250.000 en el 27-28. Veremos, creo que a todos, sobre todo en una conferencia de Bitcoin, le encantaría que esto fuera así. Es una probabilidad, pero al menos con, creo que, datos y un acompañamiento de auge y de hype tecnológico que lo defiende bastante bien. Y con esto, para no haceros aburrir, porque tenemos un buen rato, hoy queremos hacer un poco de práctica. Queremos que aprendáis a cómo mezclar las tecnologías, porque la magia está en la convergencia, no en la blockchain en sí, no en la IA en sí, sino en la mezcla de las tecnologías, porque aquí es donde se viene la aceleración que la gran mayoría de fondos no acaba de entender. Hay pocos fondos que se dediquen a estudiar las convergencias. ARK Invest es uno de ellos. Y las conclusiones a las que llegan son realmente exponenciales. Y el problema es que lo exponencial no es natural para el ser humano. ¿A qué me refiero? Pues que el ser humano vive una vida lineal y entendemos el mundo de forma lineal. Entonces nos cuesta mucho entender algo que cada año se multiplica por 10. Por eso a la gente le cuesta entender Bitcoin, ¿no? Por ese crecimiento exponencial tan agresivo que negamos hasta que es inevitable o que es una realidad. Pasó también con las redes sociales o con el boom de Internet. Las primeras empresas exponenciales fueron las redes sociales, porque son redes. Bitcoin es una red monetaria, Facebook es una red social. Muy similar. Simplemente el ritmo de adopción de Bitcoin es más acelerado que Internet o que Facebook. Entonces, pondré un ejemplo, y es ¿qué pasaría si con un céntimo lo hacemos vivir una curva exponencial? Entonces, lo multiplicamos por 2 cada día. ¿Alguien había escuchado el ejemplo este? ¿O tenéis cuánto sería al final después de 30 días? ¿No? Lo curioso es que en 15 días, ese céntimo que habríamos multiplicado por 2, serían unos $163. Claro, ya llevas 15 días con el ejercicio y la mayoría de personas dicen, $163, como, qué poco. Y es aquí cuando vemos, por ejemplo, lo que está pasando con la IA. Es como, sí, la IA funciona, pero bueno, los agentes se equivocan o los modelos alucinan. Lo curioso es que cuando lo llevamos al día 30, de 1 céntimo pasamos a 5,3 millones. Y los millones llegamos con los últimos 4 días. Son los últimos 5 días que realmente son exponenciales. Hasta el día 27 o 26, todo es lo mismo. Es ahí cuando cogemos una curva de hiperaceleración. Y esto es lo que estamos viendo. Quizá cuesta de creer o imaginar, pero va a pasar en todo. Va a pasar en la biotecnología, quizá curamos todas las enfermedades, quizá perdemos los empleos, quizá la IA llega a un punto donde no la podemos controlar. Nadie lo sabe. Pero lo que está claro es que el crecimiento será astronómico. Y lo único que podemos hacer, creo yo, es prepararse y utilizar la tecnología e invertir en ella. Y que pase lo que pase, que nos pille bien preparados. Y para ello, para ayudaros a entender, vale, ¿cómo será el futuro? Y como es muy difícil pensar en la exponencialidad, pues hemos pensado que sería un ejercicio espectacular que viniera alguien del futuro, ¿no? Del 2035, pudiera venir hoy aquí y le pudiéramos hacer algunas preguntas. Preguntar, oye, ¿cómo sería, no? ¿Cómo será Bitcoin en el 2035? ¿O cómo será DeFi? ¿O cómo será el dinero? Entonces hemos traído a Carlos, así que, por favor, un aplauso para Carlos. Yo espero que le tratéis con mucho respeto, primero porque os hará una buena práctica, y te dejo esto aquí. Venga. Pero también porque vienes de un largo viaje, ¿no? Muy largo. Claro, 9 años atrás y tirar atrás en el tiempo es tedioso. Entonces yo empezaré, Carlos, para preguntarte esto del futuro, ¿cómo será Bitcoin dentro de, pongamos, 10 años? ¿Cómo serán las cosas? Pues mira, vamos a empezar lo primero. Quiero pediros perdón por la decepción, porque habéis pensado alguien en 2035, y me veis a mí un tío normal, pero bueno, más o menos. Importante, 10 años. ¿Por qué 10 años? Puede ser que estéis pensando ahora, de aquí a 10 años, no va a pasar tanto tiempo. Y quiero poneros 3 ejemplos para que veáis la de cosas que pasan en 10 años. ¿Quién de aquí utiliza TikTok en su día a día, por ejemplo? Varias personas, ¿no? Pues TikTok hace 10 años no existía. ¿Quién de aquí utiliza Instagram, por ejemplo? Varias personas, ¿no? Las historias de Instagram no existían. ¿Quién de aquí es del Barça? ¿Vale? Hay varios que están bastante contentos hoy. El Barça lleva 10 años sin ganar la Champions. Para que os hagáis una idea de la de cosas que pueden pasar en 10 años. ¿De acuerdo? Cosas importantes. Vamos a ver cómo va esto. Si no, lo vas a pasar tú, ¿no? Ahí. Cosas importantes. Yo recuerdo, mi padre siempre me decía, mi padre
es de un pueblo muy pequeñito de Cádiz, se fue a estudiar a Sevilla, y él siempre me decía que para llamar a mi madre por teléfono, ¿qué tenía que hacer? Él ayudaba a una vecina con la compra, le daba una moneda, y el tío se iba a su máquina de teléfono, a las cabinas telefónicas, llamaba. Claro, a mí me he explicado eso ahora y me parece una barbaridad. Los niños de 2035 les parece una barbaridad cómo usamos el dinero ahora. Los niños son los primeros que te dicen las cosas que tú dices, joder, no había caído en esto, ¿verdad? Y los niños lo que nos dicen es, pero ¿cómo podéis utilizar un dinero que yo puedo fotocopiarlo? ¿O cómo podéis usar un dinero que se puede romper? ¿O cómo podéis usar un dinero que hay alguien que tiene una maquinita que le da, imprime, 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 imprime? Entonces los niños del futuro no entienden cómo hoy todavía seguimos usando el dinero. Una cosa muy distinta también que tenemos es cómo funcionan los políticos. Desgraciadamente, os digo, os comento, que siguen mintiendo, pero la blockchain... Eso no cambia. Claro, Eso no cambia. pero aquí la blockchain los pilla. ¿Qué pasa? Hay una diferencia muy grande, que es que ahora los políticos, en 2035, ya no discuten sobre los tipos de interés, no discuten sobre otros temas, discuten sobre qué. Discuten sobre la reserva de Bitcoin, sobre quién va a tener la reserva de Bitcoin más grande, ¿no? Están los partidos políticos, no, yo voy a comprar 1 millón, yo 2 millones, yo 3 millones. Es la pelea. Y hay un indicador muy potente, que es el que más utilizamos, y el que más nos gusta así en nuestro día a día. ¿Alguien de aquí conoce, imagino que todos, el gran Gonzalo Bernardos? Este señor, ¿no?, que es súper inteligente, ¿no?, y todas esas cosas. Pues tenemos un indicador muy famoso en 2035, que es que cada vez que este hombre ha mandado a cero Bitcoin, si invertimos 1.000 euros, no 10, no, 1.000 euros, cada una de las veces que este hombre ha mandado Bitcoin a cero, tendríamos ahora 640 millones. Eso está muy bien, Carlos, pero aquí todos sabéis, ¿no?, pensando en el futuro, todo el mundo sabe que los ordenadores cuánticos, todo lo que está pasando con Quantum, Google, que puede hackear Bitcoin, que Bitcoin en unos años no existirá. ¿No es así o no? Pues mira, pasó. Porque esto pasó, os aviso ya, para que estéis preparados. Llega un momento, en 2028 concretamente, que efectivamente se llega a esta parte cuántica, pero lo que la gente, ¿no?, las noticias no saben es que realmente los mineros no quieren que Bitcoin desaparezca. Y se ponen de acuerdo, y nada, en 6 semanas solucionan todo, hacen un soft fork, tranquilito, Bitcoin cae un poquito, dentro de Bitcoin 8%, no es para nada, y se convierte en un sistema súper antifrágil. Mucho más seguro en este caso que Internet, mucho más ganado. Me dejas tranquilo. Más cositas, porque la gente no es consciente de que el sistema blockchain, Bitcoin, todo lo que se está montando, no es para la humanidad. Realmente, todo el ecosistema cripto que se está montando es para que los agentes de ella que vienen ahora puedan transaccionar tranquilamente y tengan su economía, todos ellos. Y es por ello que en 2035, Bitcoin, quien más lo utiliza, son los agentes de IA. En este caso, usando sats, ¿vale? Y la parte más interesante, que es una parte que por supuesto estamos aplicando en Learning Heroes, es que ya nadie analiza gráficos en 2035. Nadie coge un gráfico y pone a buscarse los ciclos de Bitcoin, nadie dice voy a buscar node charts, a ver cómo está el MVRV, cómo está el múltiple, nadie hace esto. Porque directamente ya solo hace una IA. Entonces, vamos a hacer ahora el ejercicio de, como por arte de magia, decirle, ahora voy para allá, Y ahora aquí os dejaré, para que os quedéis, y solo una puntuación. Otra vez el punto y la magia están en la convergencia, y hoy queremos que veáis cómo todo ha cambiado desde la llegada de los agentes, la llegada de Claude, aquellos que utilizáis Cloud Code, vale también con Codex, vale con las herramientas que queráis, y veréis hoy en directo que es muy fácil, que lo podéis hacer esta tarde en vuestra casa o esta noche, que tardaréis media hora y que podéis construir herramientas increíbles para vuestro uso personal. Así que yo os dejo con la parte práctica, preguntad todo lo que queráis, y un aplauso para Carlos. Vamos al lío. Os pregunto, ¿quién de aquí ha utilizado Claude en su día a día, ¿no? Es nuestro mejor amigo ya, ¿no, Claude? Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Oye, tenemos que coger la inteligencia de Claude para que piense por nosotros y para que busque por nosotros, que lo va a hacer mucho más rápido que yo. Imaginaos si ahora tuviéramos que, os pongo un ejemplo, ¿vale? Tuviéramos que coger el gráfico de Bitcoin ahora y compararlo con el gráfico de Bitcoin hace 4 años, comparar cómo compran las ballenas ahora, cómo compraban hace 4 años, comparar cómo estaba el MVRV, cómo está ahora, cómo estaba hace 4 años, y sacar una conclusión. O sea, eso te pegaría una horita, tu mañanita, y por supuesto tener
tu pedazo de suscripción a una buena plataforma que no te cobran poco. Eso hoy se puede hacer mucho más rápido. Y os voy a enseñar, ¿vale? Entonces, vamos a venir a Cloud, y la vamos a poner en contexto. Voy a hacer la horda aquí, delante vuestra se ve todo bien, ¿no? Maravilloso. Espectacular. Entonces, vamos a decirle. Muy buenas, Cloud. Estamos aquí en directo ante miles de personas y quiero que me ayude a, utilizando el conector que tienes con distintas aplicaciones, Token Terminal, Messari, Glassnode, quiero que me digas, en el contexto que estamos ahora, que analices los 5 o 6 indicadores más importantes que tú consideres on-chain y quiero que me lo compares con ciclos anteriores de Bitcoin y que me saques una conclusión con respecto al momento de mercado en el cual estamos ahora. Entonces, mientras piensa, os comento un par de cositas. Lo primero, esto que estoy haciendo es una locura si yo lo que hago es hacerle caso a la IA directamente. Esto, por supuesto, no tiene que ser más que otra fuerte de información para tomar decisiones, al fin y al cabo. ¿De acuerdo? No podemos coger a otro que nos dice la IA y ponernos a invertir como locos, porque es verdad que se puede equivocar y porque la IA, igual que digo siempre a nuestros alumnos, no somos amigos de Donald Trump, no sabemos cuándo se va a poner a pegar petardazos, y la IA tampoco lo sabe. Por tanto, no podemos saber cuándo el mercado puede tener grandes movimientos. Quiero que penséis cuánto tiempo tardaríamos en realizar esto. ¿Esto cómo lo hemos hecho? Esto lo hemos conectado a través de un MCP, que se llama, a distintas herramientas de búsqueda de información. En este caso va a coger la información, me la juego al 99% de Glassnode, efectivamente, está pensando para enganchar la información de Glassnode, va a leer todo lo que necesite, se va a poner la gorrita de súper, digamos, investigador de cripto, investigador de Bitcoin, y nos va a sacar, por supuesto, las mejores conclusiones. Lo dicho, muy importante, y lo quiero recargar porque esto cuando lo enseñamos en clase mucha gente se nos vuelve loco. No hay que tomar esto al pie de la letra, y por supuesto no quiero deciros que a partir de ahora ya no hay que formarse, no hay que estudiar, no hay que investigar. Esto no deja de ser una fuente de información más, y muy importante, saber qué es lo que se le está pidiendo a la IA para que nos saque las mejores conclusiones y, por supuesto, para poder analizar súper bien todo lo que nos dice. ¿Vale? Esto vamos a dejarlo pensando tranquilamente. Ya ha cogido la información, como vemos por aquí, ¿no? Ya ha cogido la información de Glassnode y ahora está yendo la información de Messari. Repetimos, está cogiendo la información de analítica on-chain, comparándola con ciclos anteriores para sacarnos una conclusión. Muy bien. Vamos a dejarlo pensando, pues se trata un par de minutos. Y vamos a hacer otra cosa mientras. No vamos a dejar aquí Claudio tranquilamente pensando. Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Quién de aquí, y os pregunto otra vez, utiliza en su día a día, o ha utilizado en su día a día, o está acostumbrado a utilizar en su día a día, TradingView? Algo normal, ¿no? TradingView es algo súper sencillo, súper fácil, que todos utilizamos. Imaginaros que por un momento pudiéramos coger TradingView y decirle a TradingView, oye TradingView, ponme los soportes que tú consideres, ponme una resistencia que tú consideres, ponme el indicador de tal youtuber que me gusta mucho y ha creado un indicador, pónmelo. No solamente pónmelo, analízamelo y sácame tus conclusiones. O TradingView, coge el gráfico de Bitcoin y mírame todos los ciclos y dime en qué punto estamos ahora con respecto a los ciclos anteriores. O TradingView, coge Ethereum y dime, según los ciclos anteriores de Bitcoin, en qué punto, estadísticamente, matemáticamente, debería de estar el punto mínimo de este ciclo. Pues todo esto se puede hacer. Y es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, para empezar flojito, veis el gráfico de TradingView a la izquierda, aquí tenemos al cerebro a la derecha, y vamos a decirle primero, para ir poquito a poquito, ponme el gráfico de Bitcoin. Me voy a alejar, ¿no?, como hacen los magos, para que se vea que no estoy haciendo absolutamente nada. Me está pidiendo permiso para hacer cosas en TradingView, importante, se lo doy y pone el gráfico de Bitcoin, él solo. Ahora le voy a decir, genial, ahora quiero que elimines todos los indicadores que tenemos en Bitcoin y que coloques aquellos soportes o resistencias que tú consideras que son los más importantes. Un segundo, que estaba de nuevo.
Se lo escribo mejor. Genial. Ahora, elimina todos los indicadores que tienes en Bitcoin y coloca los soportes y resistencias que tú consideres que son los más importantes a seguir. Picamos, procesando, y el mismo va a coger el gráfico, vamos poquito a poquito en dificultad, y nos pedirá permiso para ir haciendo cosas. Vamos a ver cómo va a eliminar cualquier indicador que pudiéramos tener anteriormente para colocar por él mismo todos los soportes o todas las resistencias que él considera que tenemos que tener en cuenta. Ahora mismo no se está viendo porque están aquí arriba, pero estoy dándole permiso a que, ¿veis? Le he dado permiso para que elimine, ha eliminado, dice OK. Primera orden que elimine, eliminado. Segunda orden, colocar soportes y resistencia. Pues venga, le doy permiso y él me está colocando los soportes y la resistencia. Yo me limito simplemente a darle permiso. Ya está. Y me lo pone absolutamente todo. Y es más, si no me equivoco, ahora nos da una explicación de por qué los pones ahí. Si no, se lo podemos pedir. Eso no es ningún problema. ¿Vale? Como curiosidad, asterisco, para que se lo esté preguntando, esto está utilizando Opus 4.6 y es verdad que gasta bastante. Es verdad que ahora Opus 4.6 se ha puesto un poquito más barato, pero tira bastante de cerebro. ¿Vale? Y aquí, como os he comentado, no solo hemos dicho, pero por la cara nos ha dicho, oye, pues las resistencias más importantes son estas, los soportes más importantes son estos, y nos da una explicación de por qué. Hasta aquí muy bien, pero insisto, vamos a complicarlo un poquito más. Y esto lo podemos complicar todo lo que queramos. Incluso lo podemos enlazar con redes sociales. Y le podemos decir, por ejemplo, es que tarda mucho más esto, ¿de acuerdo? Pero os animo a que lo hagáis vosotros. Podemos decirle, oye, cógeme cada vez que Donald Trump ha puesto un tuit, de estos que pone Donald Trump que le gusta el poner, y sácame una conclusión con respecto a qué hace Bitcoin en ese momento. O sea, todas estas cosas que tú en tu cabeza muchas veces no estás en la cama y dices, ostras, ¿qué relación habrá entre cuando Bitcoin hace algo, cuando Trump hace algo, cuando este político hace algo? ¿Qué relación habrá? Pues ahora estamos a un paso de poder preguntarle cualquier cosa. Pero insisto, como esto tardaría mucho, vamos a hacer otro que seguro que también os parece súper interesante. Me gustaría que ahora me analizaras el gráfico de Ethereum y me dijeras, en base a los ciclos anteriores de Bitcoin, en qué punto de este año Ethereum va a tener su punto más bajo, digamos el bottom del ciclo, y empezará a subir de cara al nuevo ciclo alcista. ¿Y a qué precio? A ver si lo engancha. Genial. Ya os digo, si no, entonces os enseño esto para que veamos la potencia que tiene y lo inteligente que es. No para que cojamos ahora y vendamos todo y compremos ese día a eso Ethereum. Pero oye, la respuesta que nos dé, guardárosla. Y después, ese día, oye, vamos a ver si se aparece o si no se aparece, y también iremos viendo cuánto de fiable acaba siendo esto. ¿Vale? Pues mientras esto piensa, vamos a, de nuevo a Claude, bueno, no, vamos a darle permiso, que ya ha pensado. Lo primero que ha hecho, fijaos, es traernos a Ethereum. Nos ha traído Ethereum. Entonces ahí está el tío ahí, dándole cañón a Ethereum. Damos permiso para que siga haciendo sus cositas. Permiso, permiso. Está analizando absolutamente todo. Esto hasta ahora, también otro paréntesis, el conector de Claude a TradingView aún no es nativo de Claude. O sea, ahora mismo podemos entrar en Claude, cualquiera de nosotros, y podemos conectar Claude a Gmail, a Slack, a Shopify, a Token Terminal, a Messari y conectarlo directamente. A TradingView no se conecta directamente, hay que utilizar un MCP nativo, ¿de acuerdo? Y aquí, fijaos, el análisis que nos hace. Esto, insisto, en un minuto nos ha hecho algo que nosotros, que no es que no podamos hacerlo nosotros, podemos hacerlo tranquilamente. Diferencia es que nosotros para hacer esto pues estaríamos un ratito. Para cogerlo, vamos al ciclo, vamos para atrás, vamos a información, Son varios minutos que vamos ganando para sacar, por supuesto, información. Y fijaos esto lo que nos dice. Nos dice datos de partida. Ethereum hoy está a 2.328, el all-time high del ciclo fue en 4.010, caída actual 43%, fecha de hoy 11 de mayo, por supuesto está súper actualizado, y lo que hace es calcular los días en los anteriores ciclos en los que Bitcoin ha llegado al punto máximo, cuál ha sido su mínimo, en qué punto estaba ahí Ethereum, y en relación a eso, pues nos saca una conclusión. Nos está diciendo aquí, al final,
Si el botón del Q3, si el botón es Q3 2026, más el nuevo impulso alcista de Ethereum arrancaría en el Q4 2026, con la fase de alt season llegando probablemente en Q1, Q2 de 2027, donde Ethereum históricamente multiplica por 3 o por 5 desde el fondo. No se nos ha mojado un precio, yo quería que se nos mojaran el precio, a ver qué nos dice, para que sí nos acordemos todos. Genial, ¿y a qué precio mínimo cree que llegaría en este ciclo y qué día más o menos? Esto ya, buscarle, ¿no?, 300 piernas al gato, porque ya con esta información nos valdría, pero insisto, para que nos acordemos ese día de qué precio nos da, ¿vale? Pues venga, mientras esto nos carga, vamos al ejercicio que estamos haciendo al principio, para ver qué nos ha sacado, que fijaos que encima nos ha sacado un gráfico, que no le pedí un gráfico, y nos ha sacado un pedazo de gráfico que lo tenemos aquí. Fijaos, ¿qué le hemos pedido para revolver? Le hemos pedido que nos analice los 5 o 6 indicadores más importantes a nivel on-chain y que me digan qué punto estamos ahora con respecto a esos indicadores. Y él ha decidido, no ha cogido aleatorio, no es tonto, ha cogido primero el MVRV, que ha dicho que está en 0,97, es un punto muy bueno. Recordad que siempre que estamos por debajo de 1 en el MVRV son puntos buenos para cargar, digamos, si miramos los ciclos anteriores. Nos ha mirado el NUP, que estamos en 0,34, también es un punto muy positivo para el NUP. Tenemos aquí el SOPR, tenemos la reserva de los exchanges. Él se ha ido, imagino que habrá cogido la información de Token Terminal, mentira, de Messari, esto lo tiene Messari, para ver cuántos Bitcoin tienen los exchanges, a ver si estamos en un punto importante o no con respecto a esto. Toda la parte de direcciones activas, toda la parte del LTH y ha puesto aquí un botón que me dice ver conclusión final. Le he dado y nos ha dicho lo siguiente. Insisto, esto está recién hecho ahora mismo en directo, ¿eh? Acumulación post corrección, estamos ahora, los 6 indicadores on-chain cuentan la misma historia. Bitcoin 82 está en plena fase de acumulación, no de euforia, y el mercado ha corregido un 35% total high de 126. Y los indicadores muestran que los holders, con convicción, están comprando agresivamente. Entonces nos ha comentado, de nuevo, el tema del MVRV, el tema del NUP, el tema del SOPR, la parte institucional, la parte del ETH y la parte que, oye, la red está más eficiente que nunca. Y también para meter la puntita, que pensaba que me lo iba a decir, no me lo ha dicho, también destacaría que estamos en el punto en el que más las ballenas más están acumulando y la gente que tiene poco Bitcoin más está vendiendo, que suele ser bastante positivo en toda la parte de los ciclos, ¿vale? Entonces, este es el primer ciclo, este es el primer ejemplo de cómo podemos conectar Claude, como en este caso una IA, que a día de hoy es Claude, mañana puede ser otra, a todas las herramientas de análisis que tenemos. ¿Para qué? Para sacar conclusiones mucho más rápido. No para coger ahora e invertir como locos, pero sí para investigar mucho más rápido de lo que hacíamos antes. Y para acabar con el ejemplo de TradingView, ahí lo tenemos, aquí sí se ha mojado, y ahora aquí sí nos ha dicho, la pregunta ha sido aquí, y nos dice que el premio ni mínimo serán los 1.500 y que será en septiembre de 2026, y que va a durar más o menos unas 6 semanas. Veremos a ver si esto se cumple o si no se cumple. Y vuelvo a repetir para que no parezca que estamos diciendo que haya que hacerle caso. Es una fuente de información muy fuerte, muy potente, pero que si lo utilizamos bien es espectacular. Hemos vivido unos años en cripto y unos años en... Estamos empezando a vivir unos años en IA espectaculares, pero si esto os ha parecido bueno, preparaos para lo que viene en los próximos años, porque subirse a esta ola de cómo utilizar la IA para invertir mejor, para invertir con más información, para invertir, por supuesto, con más coherencia, lo que se viene es totalmente espectacular. Así que nada, muchas gracias. ¿Alguien le quiere preguntar algo, por casualidad? ¿Algún valiente que le quiera preguntar algo? ¿A esta o a la otra? Venga, que nos dé vergüenza. Por ejemplo. Venga, vamos a preguntarle. A ver qué nos dice. Muy bien, nos ha dado el punto de compra para Ethereum, pero queremos ahora saber con respecto a Bitcoin, ¿en qué punto consideras tú, en base a los anteriores ciclos, que se va a producir ese punto mínimo y más o menos en qué precio se va a suceder?
A ver qué nos dice. ¿Qué pensáis? ¿Tú qué piensas? ¿Qué va a decir? Yo ya a mí que me dejen tranquilo, ¿no? Si queréis hacer alguna pregunta mientras, pensarla, maravilloso, ¿eh? Así se la podemos hacer ahora. Esto es un vicio, ¿eh? También os digo, por eso he insistido en la parte de cloud de que es Opus 4.6. Ya se ve que Anthropic lo ha medio arreglado, pero esto, cuando lo empecé a enganchar hace un par de meses, esto consumía como sus muelas. Entonces hay que tener bastante cuidado con todas las cosas que le vais preguntando, ¿vale? ¿Vale? Esto al final, lo único importante, lo único que está teniendo en cuenta son los ciclos anteriores. No tiene en cuenta geopolítica, no tiene en cuenta nada. Solo ciclos, solo datos, solo velas. Importante también saber eso. Que es lo interesante, por supuesto, unirlo todo. O sea, enganchar gráficos con datos, con situación geopolítica, para que nos saque las mejores conclusiones. Vamos a darle un tiempecito, a ver qué nos dice. Seguramente nos diga, ¿no?, que Ethereum, que igual que Ethereum, ¿no?, al final el botón de todos los activos suele ser bastante parecido. A ver qué nos dice. Pues mira, ha dicho, bueno, de hecho nos explica, porque nos da un dato, nos dice, oye, el ciclo 2017-2018, el halving fue en el 16 en julio, el all-time high, el bottom, la caída de tal, en cada ciclo te dice cuál fue la caída, y te dice, mi estimación, que el precio mínimo serán os lo pongo en grande, para que sea un poquito mejor, los 69, la caída más grande, o sea, el precio, nos da 3 escenarios. Cuidado, optimista, si los ETFs aguantan, dice que el precio sería en torno a los 70 a 850.000. El escenario base, los 69.000. Y el escenario pesimista, nos vamos a tomar por saco, 54.000. Dice que no es arbitrario lo que nos está diciendo, ha tenido en cuenta datos. Dice que a nivel psicológico más importante es la historia de Bitcoin. Es verdad que los 69 es cuando estábamos, si no recuerdo mal, el día que Trump fue nombrado presidente, que tuvo esa subida, como que estuvo bastante tiempo que se daba golpes con los 69 y nunca se atrevía hasta que pasó eso. Por eso se refiere a que es un punto bastante importante, un punto muy psicológico, ¿vale? Y nos comenta que el precio mínimo es 69 y cuidado, aquí nos dice que la fecha, julio del 26. Para Ethereum nos dio septiembre y para Bitcoin nos dice julio del 2026. Que hay que vigilar mucho los 76. Y con vuestro permiso le voy a decir la siguiente pregunta. Me has comentado que para Ethereum el punto mínimo será en septiembre y en Bitcoin el punto mínimo será en julio. ¿Me puedes explicar por qué te refieres a esto y si tiene coherencia para ti? Pues vamos a ver qué nos dice o qué no nos dice. Yo os animo a probarlo. Es sencillo, lo único que se necesita es un MCP. Podéis buscar cualquier contenido de esto en YouTube, hay un par de vídeos. Y enlazar la terminal. No sé si habéis usado en vuestro día a día la terminal del ordenador, que es esta pantalla negra, que suele haber muchos números y letras extrañas, que aquí simplemente, gracias a la IA, hablando con lenguaje natural, se puede llegar a conectarlo para poder hablar con él. Vale, vamos a ver qué nos dice. Pues mira, nos dice, porque Bitcoin toca fondo ante Ethereum, la regla de oro del mercado cripto, Bitcoin siempre lidera y Ethereum siempre sigue. Esto no es una opinión, es un patrón que se ha repetido en todos los ciclos. La capital de cripto fluye en un orden muy concreto. Bitcoin y Ethereum, altcoin grande y altcoin pequeña. La mecánica de por qué Ethereum tarda más en hacer el suelo. Cuando Bitcoin toca fondo y empieza a recuperarse, lo primero que hace el mercado no es comprar Ethereum. Lo primero es rotar capital hacia Bitcoin. ¿Por qué? Sube la dominancia de Bitcoin, la recuperación inicial, la relación Ethereum-Bitcoin ratio sigue cayendo, digamos que Ethereum cae más que Bitcoin o sube menos que Bitcoin, en este caso, y solo cuando Bitcoin ya lleva cierto recorrido alcista, el capital empieza a fluir hacia Ethereum. También además nos da evidencias históricas. En el siglo XXII, el bottom de Bitcoin fue 18 de junio 22, de Ethereum, aquí también me dice 18 de junio, el mismo día, en este ciclo coinciden casi exactamente. Pero fíjate en algo clave. En los meses siguientes, Bitcoin rebotó con más fuerza relativa que Ethereum, y el ratio Ethereum-Bitcoin marcó su mínimo meses después del suelo en precio. Este ciclo, ¿por qué el desfase será mayor? Aquí nos dice. Ethereum lleva todo este ciclo siendo estructuralmente más débil que Bitcoin.
el ratio Ethereum-Bitcoin ha caído de forma sostenida. Y eso indica que cuando Bitcoin haga suelo, Ethereum tardará más en parar de sagrar contra él, lo que se traduce en 2 meses adicionales de caída en dólares para Ethereum. Y aquí nos da el esquema de julio para 26, agosto, septiembre y el Q4, insiste que en Q4 empezamos el ciclo, y aquí me ha preguntado, oye, si tiene coherencia, y dice que sí, que además es la... Cuidado, esto no hay que tomarlo al pie de letra, dice que es la única secuencia posible. Obviamente se pueden dar cualquier secuencia, estadísticamente es la que más ha funcionado y la que tiene más sentido para leer, pero no quiere decir que sea la única, ¿vale? ¿Alguien más quiere hacerle alguna preguntita? ¿Alguna duda que tengáis? Sincera connotación de inversión, por supuesto. Solana, ya que nos ponemos, pues le preguntamos por Solana. Genial, ya que nos ponemos, dinos, Solana, ¿en qué punto puede ser que alcancemos el mínimo y a qué precio en este ciclo? Pues a ver qué nos dice. Según lo que nos ha explicado, tiene sentido, ¿no?, que sea más parecido a Ethereum. Por tanto, tiene más sentido que sea tirando septiembre, octubre. Vamos a ver. Le damos permiso para que enganche. Vamos a ver si ha cogido el gráfico de Solana por sí solo. Aquí lo tenemos. Ha cogido el gráfico y ahora lo está analizando. Le decimos que sí. Le decimos que sí. Está analizando todo Solana. Vamos a ver qué precio, si nos baja más que Ethereum, nos baja menos que Ethereum. Y en temporalidades. Aquí nos dice el número de token que está cachando. Importante. Que no nos cueste más esto que un analista. Muy bien, pues nos dice, mira, Solana está hoy, que está subiendo a 97,32. Solana está subiendo una buena subida. El botón de Solana. El factor que distorsiona todo, comparación histórica, FTX. Es verdad que la historia de Solana es bastante distinta por el porrazo que tuvo por FTX hace ya unos años. Por lo que nos dice, mi estimación es que Solana baje hasta los 70. Dice que en un escenario optimista se quedará en los 8,88, en el escenario base en los 70 y en el escenario pesimista en los 50. Y con respecto a la fecha nos dice octubre-noviembre. Efectivamente nos dice que es exactamente igual, o más o menos igual que Ethereum. Muy distinto a Bitcoin, por tanto nos comenta que Bitcoin tocará el botón en julio y después vendrán las altcoins, con Ethereum, con Solana y con el resto. ¿De acuerdo? Pues nada, ¿ha sido alguna pregunta antes de irme? ¿Todo bien? Espectacular. Pues nada, espero que os haya gustado muchísimo, que hayáis aprendido y que lo apliquéis en vuestro día a día.